Bueno, seguimos nuestro grupo de estudio continuando con Javier Navarro de allá de Valpo sobre representaciones suaves. Ahí comenzamos. Gracias, gracias. Bien. Bueno, como comentamos la vez pasada, hoy vamos a ver algo sobre representaciones suaves de grupos localmente pequeñitos. De hecho, en algún momento nos vamos a restringir sobre ciertos casos de grupos que van a ser justamente, podemos pensarlo como grupos p-adic. Entonces, para empezar, vamos a fijar G, un grupo localmente profinito. Ok, y vamos a tomar una representación de esto. Y en toda esta sesión vamos a suponer o vamos a fijar representación compleja. Es decir, que es sobre el cuerpo complejo de G. Entonces nos vamos a concentrar en ciertas representaciones, de hecho es representaciones suaves. Entonces para eso, déjenme empezar con una definición y es que tenemos un vector B que es suave. El estabilizador, esto por definición son todos los G en G tales que dejan estable a B, es abierto. Solamente es un grupo, entonces vamos a ver que sea un subgrupo abierto. Okay. Entonces, si juntamos todos los vectores suaves, entonces esta en realidad es una subrepresentación de B. Quizás se pueden poner en silencio por ahí. Perdón. Sí. Ya, listo. Gracias. Ajá. Bueno, este es un espacio vectorial, de hecho, y es una subrepresentación. Subrepresentación de B. Déjenme decir más o menos algunos comentarios de por qué eso. Bueno, B, digamos, bueno, es infinito, B es estable bajo multiplicación por escalar. Y quizá lo interesante es ver que también es estable bajo suma. Entonces, si B1 y B2 son vectores suaves, y digamos G es un elemento, bueno, y K, podemos tomar acá un subgrupo compacto abierto. De hecho, eso compacto, no necesitamos, solo sabemos que un subgrupo abierto, tal que K está contenido en el estabilizador de, de B1, intersección estabilizador de B2. Esto es un grupo abierto, ¿okay? Entonces por ser G un grupo localmente profinito, siempre podemos encontrar un subgrupo abierto compacto aquí. ¿Okay? Entonces, si G está en el estabilizador de G B1 más B2, entonces resulta que GK está contenido también en el B1. ¿Sí? Entonces ven que esto es una vecindad de G y es abierta, entonces esto nos dice que en particular B1 más B2 es suave, ¿no? ¿Okay?
En realidad es un espacio vectorial y que sea estable bajo la acción de G. También déjeme más o menos poner. ¿Por qué? Es que si B es suave y G en G, entonces es más o menos fácil probar que el estabilizador de pi de G de B es justamente el conjugado del estabilizador de B por G. ¿Okay? Y esto está bien. Y eso quiere decir que esto en realidad es. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto es una subrepresentación de B. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles van a ser las representaciones que nos van a interesar? Van a ser las representaciones suaves. Entonces, B o pi de B es suave si B igual a. O sea, si todos los vectores de B son suaves. ¿Ok? Entonces, otra forma de ver que una representación es suave es mediante, voy a ponerlo como una afirmación. Si es suave, sí, solo sí. Eh, esta aplicación, o sea, es continua, con B discreto. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado que esto eh, no es equivalente. No es cierto que es suave. Sí, o sea, sí, solo sí. No sé. Al pasar al GLB, esto es continuo. Con esto discreto. Si se recuerdan un poco cuando vimos, por ejemplo, los caracteres continuos, esto aquí es como C, el grupo multiplicativo de los complejos, y nosotros vimos que los caracteres continuos eran tales que esto sea continuo. ¿Okay? Con C estrella, el grupo multiplicativo es C discreto. En general, esto no es cierto. Más o menos no es cierto por cosas de finitud. O sea, que esto sea continuo quiere decir que cada uno de ellos, el estabilizador es abierto, de hecho por definición. Pero que esto sea continuo quiere decir que el kernel sea abierto, es decir, que todos los elementos del espacio vectorial B son fijados por un elemento, por un subgrupo abierto. ¿Okay? De hecho, por ejemplo, podemos decir que eso es cierto, por ejemplo, si B es de dimensión finita. De hecho, si B1 es una base, bueno, como conjunto, de B, entonces el kernel de pi, visto como esa función, es, de hecho, GB1, y esto es abierto, porque es una intersección finita. ¿Ok? También es cierto si G es compacto y B es irreducible. De hecho, en este caso, la representación necesariamente es de dimensión finita. De hecho, en este caso, se lo podemos poner B, que es igual al span o al generador de, bueno, ajá, al que G está en G, para algún, o para cualquier, de hecho.
B en B con B no cero, ¿ok? Por la irreducibilidad de la representación. ¿Sí? Este es una subrepresentación y si es irreducible tiene que ser igual. ¿Ok? Pero de hecho, esto de aquí es el span de algo finito, de hecho. Lo podemos ver. Es igual al span de todos los con G en G, módulo el subgrupo, el estabilizador de B. ¿Sí? Simplemente porque cualquier elemento de aquí deja estable, eso sí que esto es la misma. Y esto, no necesariamente un grupo, G de B no necesariamente es normal, pero digamos las coclases, esto es finito. Esto por ser G compacto. Y abierto. ¿Ok? Bueno, les comenté que esto no necesariamente es normal, pero se puede hacer. De hecho, y para esto lo pueden ver en las notas. Ahí veo, hay explícitamente cómo se puede construir un subgrupo normal. Existe un subgrupo normal N contenido en GDB. Y de hecho, y ves una representación irreducible del grupo finito G módulo N. Normal abierto. ¿Okay? Entonces, las representaciones suaves de grupos compactos en realidad se factorizan a través de una representación, bueno, irreducible, se factorizan a través de una representación irreducible de un grupo finito. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, estas son algunas primeras propiedades de las representaciones suaves. Y déjenme ponerle nombre, esto vamos a poner, sea, rep, subirse la categoría de representación suave. Deje. Entonces, quisiera decir la categoría plena de la categoría de toda la representación, para decir que cuáles son los homomorfismos de aquí, son simplemente los homomorfismos de representaciones vistas como representaciones. ¿No? Entonces, déjeme decir algunas otras propiedades de esta categoría. Es que, bueno, primero es que ahí tenemos lema de Schur aquí, justo como lo vimos en el caso de representaciones de grupos finitos. También hay lema de Schur en la categoría de representaciones suaves. Decir que si pi, perdón, es una representación irreducible, suave, de G, entonces eh, la dimensión como espacio vectorial sobre los complejos de todos los morfismos de pi a pi es 1. ¿Okay? Aquí también hay que tener un poco de cuidado que en general, para grupos no necesariamente finitos, una distinción o una diferencia entre esta categoría con la categoría de representaciones cuando es finito es que no toda representación es semisimple. Es semisimple. Y quizá una consecuencia un poco interesante de eso es que el recíproco de esto no es cierto. De hecho,
Bueno, pues es posible. Eh, que esto sea 1 para pi no irreducible. Y esto nunca pasa para cuando G es finito. ¿Ok? Porque cuando G es finito, todas las representaciones son semisimples, como vimos en la primera charla. Y entonces esto se descompone como suma directa y esto también se descompone. Y esto va a ser la suma dependiendo de cómo se descomponga esto. ¿Okay? De hecho va a ser como un n cuadrado, donde n es la cantidad de representaciones irreducibles de pi. ¿Okay? Pero en este caso no necesariamente todo es semisimple, pueden pasar cosas como esa. Otra cosa que también tenemos en la categoría de representaciones suaves, complejas, es la reciprocidad Frobenius. ¿Okay? Dice que, bueno, vamos a ponerlo en dos formas, es que si H es un subgrupo cerrado, de G, tomamos una representación sigma, representación suave de H, y pi, representación suave de G. Entonces, bueno, hay un isomorfismo de espacios vectoriales entre eh, entre pi y una representación que es la inducida de sigma, que esto, la definición de esto es la misma que en el caso de grupos finitos. ¿Okay? Y el conjunto de homomorfismos entre pi y sigma visto como representaciones de H. ¿Okay? En las primeras charlas de esto de aquí se le anotó como Luis, la restricción de GH. Javier, Sí, una pregunta. Parece que sí, la pizarra también era sí. cortada a la derecha, pero dice que es posible que la dimensión del espacio de homomorfismo sea tanto para una representación no irreducible, como que no sale la dimensión que es 1, Ok, no se ve, perdón. no se Sí, ve. sí, esto es un... Y vamos viendo que funciona todavía, que se rompió, que... ¿No se ve ahí? No. A ver, déjame ver. Espérate un ratito, que está. Ahora sí. Voy a ver un poco la cámara, creo, porque sí, Sí, no se ve. Se ve. Oh, no. Voy hasta aquí. Déjame ver un poco. Sí, quizás debimos de haber hecho prueba antes. Claro. Es posible que... Casi. Ya, pero supongo que sale un Un 1. poco... No, pero igual ahí se ve bien. Aquí está muy bien. O bueno, quizás ahí lo puedo dejar. Ya. Perfecto. Gracias. Ya, gracias. Hay que poner ahí, faltaron poner los márgenes del pizarro. Claro. Antes de... Bien, bueno, tenemos reciprocidad Frobenius. Quiere decir que el funtor restricción tiene un adjunto por la derecha, pero en este caso también hay un adjunto por la izquierda. Déjame ponerlo acá. Si H es además abierto, ¿ok? Algo curioso en grupos topológicos es que todo grupo abierto es cerrado, pero no todo cerrado es abierto. Por eso pongo además. H es un subgrupo cerrado. Si además es abierto, entonces
También tiene un absoluto por la izquierda, pero este es algo que le llaman inducción compacta. ¿Ok? Bien. Bueno, esas son, digamos, como propiedades que hay dentro de la categoría de representaciones suaves. Un ejemplo de esto es cuando G es finito. De hecho, más general, si es discreto, y esto es importante, entonces claramente toda representación es suave. En este caso tenemos que la categoría de representación suaves es toda la categoría de representaciones de G. ¿Ok? O sea, ese criterio de continuidad de un mapeo cuando G es discreto siempre se cumple, así que toda representación es suave. Y en este caso, vamos con un hecho que conocido, pero si no es tan conocido, igual lo vamos a ver de manera más general para que no necesariamente discreto, es que hay una equivalencia de categorías entre las representaciones de G y los módulos sobre el álgebra de G, donde, bueno, esto por definición, el álgebra, este es el álgebra sobre los complejos del grupo G, son todas las funciones de G en los complejos, tal que es cero para casi todo. Quizás hasta aquí no se verá, ¿no? Para casi todo G en G. ¿Ok? Álgebra bajo la convolución. Por F1, convolución F2, en G, sobre esto. ¿Sí? O si lo prefieren, sobre todos los X en G, F1 de X, F2, X a la misma G. ¿Ok? Entonces, esto de aquí ya nos dice que en general la categoría de módulos sobre esta álgebra de G es en realidad muy grande, porque si nos olvidamos de la topología de G, vista como grupo localmente profinito, la categoría de módulos sobre esta álgebra nos da todas las representaciones de G. ¿Okay? Entonces, eso es demasiado grande. Entonces, para capturar, vamos a poner las representaciones suaves dentro de todas las representaciones. Bueno, hay dos formas. Una es tratar de encontrar cuáles son los módulos sobre esta álgebra que nos interesan o extender el álgebra del grupo. Entonces hay que extender el álgebra este. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso necesitamos un poco unas nociones un poco más como de analíticas, o así, del grupo G. Entonces, para ello necesitamos definir que ya se ha comentado algo acerca de esto, de la medida de Haar de un grupo localmente profinito. Entonces, déjenme poner solamente la definición. Una medida de Borel. Mu de G es una medida de Haar. Sí, bueno, satisface
Bueno, voy a dejar izquierda. Quizás va a poner primero la propiedad que más nos interesa, que es que sea invariante bajo otra relación por izquierda. Eso quiere decir que mu de GS es mu de S para todo G en G y S un Borel, o un abierto si quieren. Y bueno, y otras propiedades de regularidad, que no las voy a poner aquí, pero si quieren ahí están en las notas. Hola, perdón, tengo una pregunta. Sí, Eh, sí, sí. ¿Qué quiere decir con, en este caso, hay una equivalencia de categorías bajo la convolución? Ajá. Ok, bajo la convolución, o sea, esto es un álgebra bajo esta convolución. Ajá. Entonces, claro. Quizá lo voy a poner aquí donde se que Bajo la el álgebra. multiplicación, una álgebra con respecto a la Claro, multiplicación, ¿eso? Ya, exactamente. Sí, ok. sí. Perdón. Sí, claro. Ya. Sí, perdón. Ujú. O sea, esto es un álgebra bajo la convolución. Sí, claro, esta convolución no tiene que ver con esto de la equivalencia de categoría. Claro. Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, esto es una definición de medida de Haar. Esta propiedad de regularidad, si quieren, es como que sea una medida de Rodón, o Radon, no sé cómo se pronuncia, no sé qué idioma sea. Pero bueno, lo que nos va a interesar es que en nuestro caso siempre existen medidas de Haar. Que no se me olvide nada. El teorema existe medida de Haar. Esta izquierda de G. Y de hecho no solo existe, sino es única, salvo multiplicación por escalar. Salvo multiplicación por escalar. Okay. Podemos definir también de la misma forma medida de Haar derecha. Digamos, de hecho podemos pasar por medida de Haar izquierda y derecha de la siguiente manera. Si mu es digamos, medida de Haar izquierda, entonces una mu tilde dada por mu de e a la menos 1 y es una medida de Haar derecha. O sea, las mismas propiedades son lo que es invariante bajo otra relación por la derecha. ¿Okay? Todo lo que a nosotros nos va a interesar son algo que le llamamos, o se llama unimodular. Entonces, G es unimodular si toda medida de Haar izquierda también es derecha. ¿Okay? Pues no todos los grupos son unimodulares, pero lo que nos van a interesar a nosotros. ¿Sí? Sí, sí. Ujú, ujú. Exactamente, sí. Eso, ajá, sí, eso lo puedo poner. Ujú, ujú. Sí, sí. Ajá. Entonces, claro. Ok. Lo voy a escribir. Ajá. Ah, bien. Bueno, no sé si escucharon o no de allá, pero hubo una pregunta acerca de una normalización, la normalización acerca de la medida de Haar, al momento de tomar una, porque hay una forma de definir el carácter modular, ¿verdad? Del grupo. Entonces, ¿cómo se hace eso? De hecho, eso, déjeme decirlo.
Bien. Se lo puedo poner así. No todo G es unimodular. De hecho, vamos a poner una observación del teorema, que si mu es una medida de Haar, voy a poner derecha para poner justamente lo que dijo Luis, que es multiplicar por el -1 a la izquierda. Derecha, entonces la medida, entonces mu G. Bueno, vamos a fijar uno, y G en G. Entonces la medida mu G dada por también se puede verificar que es una medida de Haar derecha. ¿Ok? Entonces, por unicidad, bueno, más o menos salvo multiplicación por escalar, pues podemos decir que entonces existe. O sea, de hecho no es un, bueno, se prueba que es un carácter, no es una función. Que esto le llaman el carácter modular, tal que aquí no sé cuál va. ¿Ok? Por eso, en, en, en- ¿ok? De hecho, uno puede probar que es unimodular, sí, solo si este carácter, de hecho, prueba que es carácter, es trivial. ¿Ok? No sé si estará. Ahí, ok. Sí. Ajá. Lo que nosotros nos vamos a, por simplicidad, digamos, vamos a concentrarnos solamente en grupos unimodulares. Entonces, en lo que sigue, suponemos G unimodular. Entonces, quizá algunos ejemplos de esto, bien interesante, es que todo grupo p-ádico reductivo G es unimodular. Aquí es importante que sea reductivo. De hecho, una propiedad que, déjame decirle un poco por qué esto es cierto. Cuando G es un grupo p-ádico reductivo, entonces hay una descomposición entre G mediante su grupo derivado y el centro. ¿Ok? Entonces, para demostrar que G es unimodular, hay que ver que el carácter modular es trivial, pues el carácter en el grupo derivado siempre es trivial, ¿ok? Por ser un carácter. Entonces, nada más hay que probar que el carácter en el centro es trivial, y eso, digamos, se puede probar. Pero bueno, un ejemplo en el que no, de un grupo que no es unimodular, es el grupo, solo, se lo voy a poner el nombre, porque lo puse en la sesión pasada, lo digo, de matrices triangulares superiores, de subgrupo que sea, de GL2, no es unimodular. Entonces, bueno, claramente ese no es reductivo. ¿No? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta a la observación anterior? Esa. Sí, o sea, ¿cómo se ve Si no me ahora equivoqué, que el hecho, o sea, dado ese delta trivial, ¿cómo veo ahora que es unimodular? ajá. Bueno, quizás es algún ejercicio que podamos hacer. Algunas cuentas, a ver. Si el delta es trivial. ¿Eso es por definición o no? No, porque aquí pasamos de derecha, de ya, medida de ya. dejar derecha a medida de dejar derecha igual. O sea, nunca pasamos por una medida de dejar izquierda, yo creo. Ah, claro. ¿Verdad? ¿Cuál es también de izquierda? Una. Al tomar a la -1 todo esto, a la -1, eso obtenemos una izquierda.
Ah, porque ahí dice que es medida de ar derecha. Sí, sí. Ah, sí, solo puse porque hubo un comentario de poner G a la menos 1 aquí. Entonces, para que esto siga siendo media dejar derecha, media dejar, ajá, hay que asumir que esto es derecha y esto es derecha también. ¿Sí? Simplemente porque al momento de multiplicar por derecha aquí, esto no le hace nada. De hecho, G a la menos 1 no pasa nada. Ajá, pero bueno, sí, es una buena pregunta. ¿Por qué esto es cierto? Eh, no recuerdo este ejercicio. Eh, este carácter trivial, sí, solo sí es unimodular. Porque el punto Pero que esto es cierto. una cosa que aparece acá en la pizarra es a la vez derecha y, o sea, es a la vez algo izquierdo y derecha o algo así, ¿no? ¿O no? ¿O qué? Perdón, ya. La definición era ¿Sé que nos perdimos? que es a la vez derecha y izquierda, ¿no? Sí, parece Sí, que... sí, eso sí. O sea, como de alguna manera pasar de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Y ver que esto es trivial, para ver que justamente lo mismo. Ajá. Pero sí, no sé. Tal vez más fácil que la definición sea que eso sea trivial y así no Bueno. ahorramos problemas. Pero bueno, y luego la pregunta sería ¿por qué que esto sea trivial? Entonces todo voy a dejar de derecha y izquierda, ¿no? Claro. Bueno, sí, eso lo vemos luego. Bueno, quizás lo añada a las notas y lo ponga ahí. Pero bueno, es una buena pregunta. No sé si hay más preguntas hasta aquí. ¿No? Bueno, vamos a suponer que G es unimodular. Que, bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas, que esto sea trivial o que toda mi dejar izquierda es derecha. Eh, entonces, teniendo esto, vamos a definir el álgebra de Hecke. Ah, bueno, y fijamos una medida, ¿no? Y fijemos una medida de Hall. Da igual izquierda o derecha. Entonces, puedo definir la extensión adecuada, casi, porque igual no son todas las álgebras sobre, todos los módulos sobre esta álgebra, pero eso cerca, y es el álgebra de Hecke. ¿De G? Es por definición, y vamos a poner así. ¿Qué otra notación es esta? Son todas las funciones de G así. Al que bueno, cumple dos cosas. Una es que el soporte de F es compacto. Y otra es que F es localmente constante. ¿Sí? Ya que esto en realidad es una extensión de la álgebra del álgebra del grupo, porque el álgebra del grupo nos dice que el soporte es finito. Es finito, en particular compacto, y obviamente localmente constante. Entonces aquí permitimos que no necesariamente sea finito su soporte, pero sí exigimos que sea de soporte compacto. Y aquí, bueno, ya no necesariamente, ya no podemos sumar, pero sí existe la convolución igual. Eh, Esto es, bueno, ahora ya tenemos una media jara, así que podemos integrar. ¿Okay? Y bueno, ejercicio interesante que esto es ver que esto en realidad, una vez fijado F1 y F2, esto en realidad es una suma finita, de hecho. Y bueno, esto también, quizá un buen ejercicio de probar, es que esto en realidad es un álgebra. O sea, esto es en realidad asociativo, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Eh, entonces, una observación. Como comenté, si G es discreto, entonces el álgebra de Hecke es simplemente el álgebra del grupo. Y en este caso, eh,
esto tiene unidad. Un álgebra con unidad. Y algo interesante de esto es que también el recíproco de eso es cierto. Es decir, si el álgebra G que tiene unidad, entonces necesariamente G es discreto. ¿Okay? Yo tampoco lo voy a hacer, pero tampoco están las notas, pero puedo comentar que están en unas notas del seminario del año pasado. Ahí pueden ver en la página. ¿No? Otra propiedad también que también lo comenté la vez pasada es que si F está en el álgebra G, entonces existe un subgrupo compacto abierto K de G, tal que F es bi-invariante bajo K, es decir, para todo G en G y K1, K2 en K. ¿Okay? Y eso como el año pasado no, ni siquiera lo puse en la nota, hasta aquí lo puse y lo puedo más o menos decir por qué. Más o menos. Digamos, idea. Digamos, basta probar que si U es una vecindad compacta, no necesariamente grupo, o vecindad obviamente abierta, de G, entonces existe J, su grupo compacto abierto, tal que JXJ está contenido en toda X en. Y esto es bien particular porque saben que esto es un conjunto, tal cual solo dice que es un conjunto compacto. Entonces ese conjunto compacto no puede tener cualquier forma, sino es en realidad se descompone. O sea, los conjuntos de biclases de un subgrupo, en realidad una descomposición en conjuntos disjuntos. ¿Okay? Entonces cualquier conjunto compacto abierto en realidad es una descomposición de biclases de algún subgrupo compacto abierto de G. ¿Okay? La demostración de esto en realidad se me hizo interesante porque es como Hola, una pregunta. La unidad en ese caso sería la función constante 1, ¿cierto? Anteriormente, en el caso anterior. ¿O cuál sería la unidad con esa multiplicación de convolución? en el álgebra, sí, en el álgebra del grupo es que la unidad vaya al 1 y creo que todo lo demás al 0. Ajá. Ya. Ese es, o sea, en CG la unidad es la función, digamos, la característica en 1, no sé, en 1 de la identidad. La identidad. En G. Sí, no puede ser la constante 1 porque recuerden que tiene que ser de soporte finito. ¿Sí? O sea, si es la constante 1, de hecho, al momento de hacer convolución de f de la constante 1 por la otra, va a dar, creo que el soporte de la otra o algo así. O la suma de todos los elementos. Ajá. Bueno, se puede hacer la cuenta, pero bueno, esta es la unidad en el álgebra de grupo. Entonces, en esto, déjenme ponerlo así rápido porque queda poco tiempo. O sea, X en U y hagamos
B, como esto, lo trasladamos a ajá. J, bueno, esto es abierto, así que podemos tomar un subgrupo compacto abierto. Ajá. Y luego podemos tomar un prima, volvernos a irnos allá, como x, j prima, x. Eso está interesante. Y luego devolvernos. Quizá hay alguna otra forma, pero esto está interesante. Y finalmente tomar jx como subgrupo compacto abierto de esto. Esto sigue siendo abierto. ¿Okay? Entonces, digamos, se puede verificar que, de hecho, por la construcción, se tiene que jx está conteniendo. De hecho, esta de aquí se construye de tal manera que eso pasa. ¿Ok? Y bueno, como U es compacto, existen x1, o sea, una cantidad finita, tal es que la unión de todos estos xy es exactamente U. ¿Ok? Y como elegimos este J, es simplemente tomar la intersección de esto. ¿Ok? Y eso cumple esto. Y bueno, esto, después de que vean que en realidad basta probar esto, cumple que toda función en álgebra G que es bivariantes por un subgrupo compacto abierto. Ok. Eso nos lleva a algo acerca de los elementos idempotentes de la álgebra de Hecke. Elementos idempotentes. ¿Sí? De hecho, hay elementos idempotentes asociados a un subgrupo compacto abierto. Entonces definimos K como la característica en K dividido por la medida de dejar en esto. Una de las cosas que hace que esta es una medida de dejar es que esto es finito y de hecho no cero. Nosotros podemos hacer eso. Y bueno, esta es la función tal que 1 sobre la medida de K, si X está en K, y 0 si X no está en K. Obviamente esto en... Sí. Bien. Pues definimos esto, entonces hay que ponerlo como proposición. Es que, bueno, K está en la álgebra de Hecke, es decir, tiene soporte compacto, que de hecho es K, y es localmente constante. ¿Sí? Acá es abierto. Y además es idempotente. Es decir, que esto es lo mismo. ¿Okay? Y otra cosa curiosa es que si F está en el álgebra de Hecke, entonces F es bivariante por K. Vamos para todo G en G y K y en K. Sí, solo sí. F, digamos, de alguna manera también es como bivariante por la convolución por EK. ¿Ok? Y eso también se puede hacer como escribir tal cual qué significa esto y escribir tal esto por la definición de la convolución. No es difícil llegar a eso. Y un corolario de eso es que si K es un grupo compacto abierto de G, entonces tenemos una igualdad que
Esto de hecho tiene nombre que es, se anota así. Y esto de aquí es todas las funciones que son bivariantes. ¿Ok? Y esto es una álgebra de hecho con unidad. Y la unidad es EK, de hecho. ¿Ok? De hecho, doble elemento aquí, al momento de hacer convolución con EK, como EK es idempotente, no le va a hacer nada, y por eso tiene una unidad de EK. ¿Ok? Y bueno, hay una generalización de esto. Que no voy a poner definición tal cual, pero de hecho, si tomamos una representación suave y reducible, una representación suave irreducible de K un subgrupo compacto abierto, entonces existe un idempotente de sub con propiedades similares de esto, pero dejen poner nada más tal que rho es una álgebra con unidad. Y la unidad es R. ¿Ok? Y bueno, ahí en la nota está escrito explícitamente que es eso. Bueno, estos son como algunos elementos potentes del álgebra. ¿Y por qué nos interesa esta álgebra para las representaciones suaves? Bueno, porque esto en realidad es el álgebra que captura el- las representaciones suaves. Pero por eso hay que ver cuáles son las álgebras que nos interesan, que son las álgebras, o los módulos, perdón, suaves. ¿Sí? Entonces déjenme poner la definición nada más. Un H de módulos B es suave. Si para todo B en B existe F, tal que F deja fijo. ¿Okay? También puedo ver B es suave y solo si esto es B. ¿Ok? Ven que esto es trivial cuando este tiene unidad. ¿Okay? Cuando este tiene unidad, esto siempre pasa. ¿Sí? Pero bueno, este álgebra no necesariamente tiene unidad cuando B no es discreto. De hecho, no tiene unidad cuando cuando G no es discreto. Pero aún puede ser que se cumpla esta igualdad y cuando se cumpla es que el módulo es suave. Y estos son los módulos que capturan las representaciones suaves. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? En que sea pi de una representación suave de G. Entonces, B es un HG módulo mediante cómo hacemos actuar un elemento F en el álgebra por un vector B de esto. Aquí vamos a ponerlo como pi de F de B. Y esto es haciendo una integral
Ok. Ok. ¿Por qué esto tiene sentido? Está bien definido. Digamos, sea, bueno, estos están fijos, sea acá, su grupo compacto abierto, tal que F es bivariante bajo K. Esto lo podemos hacer. Y además, B es invariante bajo el grupo K. ¿Sí? Es decir, en términos que lo puse al principio, K está contenido en el estabilizador de B. ¿Okay? Entonces, es claro ver que F de GK por pi de GK de B es lo mismo que F de G, pi de G de B. Para todo P en G y K en K. ¿Okay? Entonces, esta integral es lo mismo que hacer cociente con K. Así que bueno, tenemos que sacar la medida de K. ¿Sí? Y esto de aquí es finito. Esto es suma finito. Porque F es, tiene soporte compacto. ¿Okay? Pues esto se restringe al soporte de F, obviamente. Y al restringir el soporte de F vamos a tomar un cociente aquí de un compacto y un compacto abierto. Y eso es finito. ¿Okay? Todo esto en realidad tiene sentido. Y eso está bien definido. Y resulta que esto hace de B un HG módulo suave. Antes de poner eso, déjenme dar una observación que tiene que ver con algo que vimos la semana pasada, que es al restringir en caracteres. Si G es el grupo multiplicativo F local, cuerpo local no arquimediano, y la representación es un carácter continuo, entonces para F en el álgebra de G de este grupo y C en los complejos, ¿cómo hace actuar esto aquí? Por definición, esto es I de G y bueno, quizás en C de G, ¿ok? Pero esto es simplemente multiplicación por escalar, así que podemos sacar C de ahí. Entonces esto es algo así. Sí, sí. Y esto de aquí es algo que le vamos a hacer como la función z de esta cosa. Función z. ¿Ok? Entonces al momento de pasar de caracteres a módulos sobre el álgebra, obtenemos cosas así como analíticas como la función z de un carácter. ¿Ok? Bien. Entonces déjenme poner nomás como el resultado de por qué nos interesa eso. Teorema. B está fijo antes, o sea, B una representación suave de G es un HG módulo suave. ¿Sí? Y más aún, eso, esta asociación
da lugar a una equivalencia de categorías. Entre las representaciones suaves. ¿Ok? Y los HG módulos suaves, que aquí no supe cómo ponerlo, vamos a ponerlo así. HG módulos suaves. ¿Ok? En realidad eso es una biyección tal cual. Esta relación da una biyección. O sea, todo HG módulo suave viene de una representación suave. Bien. Bueno. Estoy ya casi para terminar. Déjenme terminar con un par de comentarios. Pues podrían ser relevantes. Bueno, son relevantes, pero en este grupo de estudios, pues. Vamos a poner como álgebras esféricas y representaciones. Bien, vamos. Se pide una representación suave de G, sea J, un subgrupo compacto abierto de G, y vamos a tomar una representación suave irreducible de J. Entonces, podemos tomar la parte ρ isotípica, que son de B, que es la suma de todas las subrepresentaciones de B que son isomorfas a J bajo la restricción. Es decir, esta de aquí es la suma sobre todas las subrepresentaciones, tal que esto es isomorfo a W como G, digamos como G espacio. ¿Okay? De hecho, esta representación vamos a poner como una proposición, una nota, es que la parte ρ isotípica, de hecho, es hacer actuar el elemento idempotente que les comenté, pero que no definí, en B. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, si quieren, lo pueden poner como R por la acción bajo la... O sea, esto es un HG módulo, si lo quieren, por el teorema anterior. Entonces, esto es simplemente hacer actuar este elemento del álgebra en B. Así que, en particular, R es un módulo sobre esta álgebra. ¿Ok? Bien. Resulta que el funtor de las representaciones suaves de G a los módulos tiene algunas propiedades interesantes. Ya casi acabo, perdón por pasarme un poco. Digamos, tiene las siguientes propiedades. Primero, si nos restringimos a cierta subcategoría de esto, si ρ de G es la subcategoría de las representaciones suaves de G, cuyos elementos son las representaciones B,
tales que B es exactamente la generada por su parte Royce típica. ¿Okay? Si este es un subespacio, podemos hacer actuar todo el álgebra de G que en este. Y si esto es exactamente B, entonces va a estar aquí, en esta representación. Entonces, este funtor se restringe a esta subcategoría. Da lugar a una biyección entre B aquí irreducibles y módulos simples de acá. Módulos simples. ¿Ok? Solamente tomar irreducibles. Y en general eso no es una equivalencia de categorías. Pero ¿se sabe cuándo exactamente esto es una equivalencia de categorías? Vamos a poner como una proposición. Son equivalentes una vez que es estable bajo subcocientes y otra que esto lo vamos a poner es una equivalencia de categoría. Y en este caso, satisface las propiedades equivalentes de esta. Tiene definición, decimos que J rho es un tipo de G. ¿Okay? Bien, y ahora sí, último comentario. Para terminar con algo que comenté la vez pasada, ahora que ya definí el álgebra de G, que puedo ser más explícito y decir a qué me refería con un comentario de la semana pasada. Ajá. Entonces, y lo pongo también como comentario, aunque ya no es tanto como comentario. ¿No? Si G es GLN de F, F cuerpo local martiniano, con, digamos, O el anillo de enteros, este ideal maximal. Si hacemos, justo como lo hicimos en el caso de GL2, los grupos compactos abiertos que forman una base de vecindades por la identidad de las matrices de n por n con coeficientes en el anillo O. ¿Okay? Entonces, y si tomamos otro cuerpo, es, digamos, otro cuerpo local arquimediano y definimos de la misma manera todo esto, o sea, G', O', P' y K'M. Entonces, el teorema que les ponía la vez pasada, que he pedido juzgar, es que si estos son isomorfos para algún M, bueno, para algún L quizá,
mayor a 0, mayor o igual que 0, mayor o igual. Entonces, existe un entero m mayor o igual a l, tal que hay un isomorfismo de Arqueles. Y bueno, en caso de GL1, por ejemplo, este isomorfismo de álgebras da una biyección tal cual entre los caracteres que sean triviales sobre esto, a los caracteres que sean triviales sobre esto, simplemente por transporte de estructura, porque hay una biyección entre los caracteres y módulos sobre esta álgebra. ¿Okay? Entonces, a eso me refería la vez pasada cuando decía que hay una correspondencia entre caracteres de F, triviales sobre estos grupos compacto abiertos, y caracteres de G' o F' triviales sobre eso. ¿Okay? Pero eso es bastante general, de hecho. O sea, esto es para GLN. De hecho, se puede generalizar para otro grupo. Bien, ya, perdón por pasarme. Esto es un poco lo que quería comentar. Hay algunas cosas que no alcancé a decir o algo así, quizás están en las notas que por ahí van a hacer. Entonces, no sé si hay preguntas. Bueno, pero antes de las preguntas, te agradecemos. Eso. Entonces, tal vez un ejemplo de algo que sea un tipo, ¿se podrá? ¿Cómo? Un ejemplo de tipo. Ajá, sí. O sea, el Rho y el J nomás, no por qué, sino si se puede dar uno, no sé. A ver, Tal vez incluso para GL1, es fácil, ¿no? No sé. creo que sí, o sea, creo que empezamos como J, no, para GLN, Ah, ya. o GL1, quizás, GLN. Creo que JK le da el compacto maximal, su grupo compacto maximal. Y Rho, y bueno, voy a poner esto porque quizás esto puede ver la siguiente semana. Una representación de K, digamos, de algo que le llaman de nivel 0. ¿Okay? Entonces, de hecho, de nivel 0 que sea trivial sobre K es GLN de Rho. El nivel 0 es que sea trivial sobre el subgrupo maximal de esto, que es como GLN 1 más GLN más PGLN, ¿no? Porque es como K1. El nivel 0 es que sea trivial sobre K1. Pero eso es un tipo, creo. Sí, sí. ¿Qué es Capri? ¿Cómo? ¿Qué es Capri manga? Pero incluso, bueno, K el subgrupo Ese compacto maximal y está Rho igual a identidad también. O sea, K, este mismo K, la identidad, es un tipo también. Yo por esto que, de hecho, hay una biyección ahí algo así como K, subgrupos compactos como especiales y algo que le llaman idempotentes especiales. Bueno, de hecho es especial. Ajá. Y eso es como otra notación que creo que es evolucionar lineal. Bien, un ejemplo de tipos. Compacto maximal, identidad, y o más general, compacto maximal con representaciones irreducibles tal que sean triviales sobre el K1.
Y se puede ver un ejemplo del teorema, o sea, dos cuerpos locales con esa propiedad que homologea la L, se isomorfa prima, homologea la L, Sí, etcétera. ¿Y sí, sí. qué significa definido de la misma forma? O sea, para el K'. Ajá, sí. Ya. Qué interesante eso. Me interesó eso. Bueno, y sí, Un minuto para... Está interesante. igual podría entenderlo. Está bueno. ¿Por qué no? Ahí ya lo estoy escuchando. Es que no me escucharon esas preguntas son las preguntas que todos hacemos y es lo que estamos proponiendo para próximas charlas. La próxima instrucción de nivel 0 y otra, la transferencia de Kasdan es un poco más de detalle. Pero si quieren ver otros temas, también no vuelvo a decirlo. No estamos seguros si es que entendimos todo lo que se dijo, pero ¿se puede repetirlo, Javier, igual? ¿Qué se dijo? O no sé. Sí, no sé si no escucharon. Si les puedo decir. Sí. O sea, Lo puedo sacar y o si queréis pon... Lo que estamos hablando es de que cuáles van a ser las siguientes charlas. Sí. Puedo hablar y puedo tomarlo desde ahí, desde la concepción de nivel 0, o Claro. podemos cambiar de nivel L, o podemos, en un futuro también la otra charla es que está allí esto de Kasdan, un poquito. Entonces, hay todos los temas para futuras charlas y estábamos viendo si se quiere ver algo en particular. Ujú. Claro. ¿Cómo? Próxima semana. No, que la próxima semana no, es que Eso les quería comentar. Bueno, mejor porque les quería comentar que, y claro, pues esta semana yo voy a viajar y voy a estar como 3 semanas afuera. Entonces habría que retomar después de eso, pero bueno, eso lo podemos discutir. Bueno, no. Sí, algo así, podemos organizar algo así. Bueno, igual antes de casa. De hecho, un ejemplo de estas que esto siempre es finito. Por ejemplo, si F es igual a P, por ejemplo, F' igual a FP. Pero, por ejemplo, de hecho, estos hablamos del cambio. Es en el caso de igual 1, es el cuerpo residual. Es FP. Es FP. Y acá también es FP. Es igual, son hormonas. Uno cercano, de hecho, después por eso. Ok.